Bueno, qué alegría, muchachos, entonces quedarnos hoy con ustedes en este momento, sentir la alegría de volver a encontrarnos. Cada sábado que pasa, cada acontecimiento de nuestro tiempo de celebración del mes de la catequesis, para nosotros es un reto. ¿En qué forma estar formando a nuestros catequistas en ese tiempo que sea tan importante para con cada uno de nosotros? Pues miren, muchachos, hemos pensado que en la formación del ser, pues ya vimos catequistas resilientes. También vimos que en la formación del saber trabajamos ¿qué fue? Lo que fue el directorio para la catequesis. Y ahora, ¿qué vamos a trabajar hoy con este? Pues vamos a trabajar el saber hacer. Y le damos la bienvenida a todos aquellos catequistas que están en otras diócesis, que nos han acompañado, que siguen acompañándonos, y a todos los catequistas nuestros que están siempre en sintonía. Esos catequistas que siempre están listos a prepararse, que están listos a tener una espiritualidad más profunda. Pues muy bien, hoy catequistas en nuestra fiesta del Papa Pío nos congrega este espíritu de él y nos va a decir por qué formarnos entonces en el saber. Nos formamos en el saber precisamente porque Jesús es nuestro maestro, educados en la pedagogía, educados en la enseñanza, educados para dar. Jesús como comunicador emplea el lenguaje del pueblo y los recursos oratorios necesarios para atraer y persuadir a sus oyentes y establecer relaciones de amor entre las personas. Jesús emplea la narrativa y con ella los recursos de la naturaleza, comparaciones, fábulas, etcétera. Miren, nosotros tenemos aquí todo un momento de trabajo como de ir como cuestionándonos en cómo es que enseñaba Jesús. A Jesús se le aprende conociéndolo. Queridos catequistas, hay que catequizar al estilo de Jesús, utilizando todas las formas necesarias para que verdaderamente haya conversión e instauremos el reino de Dios acá en la tierra. Qué rico para ustedes y para nosotros saber que tenemos un maestro que no nos deja solos. Nada temo porque yo estoy contigo. Nos sigue dando las herramientas necesarias para trabajar en esta misión que él mismo nos ha dado. Y entonces nos invita que anteriormente que se formaba y se contaba, por medio de la naturaleza, se enseñaba por todos esos medios que Jesús utilizó y lo vimos al principio del video. Hoy se nos invita a catequizar desde una pantalla y para formarnos en este campo del saber, pues tenemos al cuentero. Vamos hoy entonces a presentar a nuestro ponente. Nuestro invitado de hoy es Sergio Steven Aguirre. Sergio Steven tiene su profesión especialmente en la cuentería. Es de Medellín. Inicialmente estudió ingeniería mecatrónica. Sin embargo, hace 7 años conoció la cuentería y ahí está feliz. Realizó estudios en la Corporación Cultural Viva Palabra. Ha dictado talleres en la Fiesta del Libro, en la Alcaldía de Medellín, en tantas otras instituciones que sería pues difícil estar diciendo una por una. Por eso los invito a que nos quedemos con este muchacho que es tan genial para nosotros catequistas, como nos aterriza, cómo contar a través de una pantalla. Pues Sergio, bienvenido. Qué alegría tenerte con nosotros, qué alegría que estés aquí y todos estamos con el oído puesto, con los ojos bien puestos. A ver, ¿qué nos traes de nuevo? Qué alegría tenerte, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, para empezar y para entrar en materia, vamos a empezar con un pequeño cuento. Va. Resulta que habían dos locos en un manicomio y los locos ya llevan un montón de tiempo allá metidos, así que les iban a realizar una especie de examen para ver si estaban curados y se podían ir para la casa. Entra el primer loco donde la psicóloga. La psicóloga le dice que se siente, el joven se siente y le dice, bueno, caballero,
Muy buenos días, le voy a hacer 3 preguntas. Si usted la responde bien, quiere decir que está curado y que se puede ir para la casa. Ah, bueno, doctora, pregunte pues, pregunte. Primera pregunta. A ver, yo miro. ¿Quién descubrió a América? América, América. Doctora, ¿no fue Cristóbal Colón? Lo dudo, pero muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo se firmó el Acta de Independencia en Colombia? Doctora, eso es muy fácil. Era para el 19, pero por motivos de lluvia lo dejaron para el 20 de julio. ¿Cómo? Ni siquiera yo me sabía ese dato de María Joven, muy bien. Y tercera pregunta y más importante, présteme mucha atención. ¿Usted considera que la Tierra es redonda? Redonda. Ese muchacho se rascaba la cabeza, miraba por la ventana. Pues doctora, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. Ah, no, joven, muy bien, usted está curado, usted puede ir para la casa. Firma y sello, salga. Y salió este hombre súper contento y afuera estaba el otro. Amigo, ¿cómo está? ¿Qué le dijeron? Colabóreme, pasteléeme, cuénteme, instrúyame, dígame qué le dijeron que yo ya me quiero ir para la casa. Compa, muy fácil. 3 preguntas a las cuales yo respondí que Cristóbal Colón, que era para el 19, pero que por motivos de lluvia lo dejaron para el 20 de julio. Y que unos dicen que sí, otros dicen que no, pero que yo creo que sí. Óigame, y si entraste man volado para donde la doctora, y se sienta, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pregunte, a ver, ¿qué tiene para decir? Joven, pero espere un momento, cálmese, tranquilo, a ver, cuénteme, ¿usted cómo se llama? Cristóbal Colón. ¿Qué? No, pero ¿usted cuándo nació? Era para el 19, pero por motivos de lluvia lo dejaron para el 20 de julio. ¿Qué? ¿Usted es que está más loco todavía o qué? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. La oralidad, los cuentos. El día de hoy nos convoca este taller, el de saber contar frente a una pantalla. Me presento de nuevo, mi nombre es Sergio Aguirre, como habían dicho anteriormente, llevo ya alrededor de 7 años en este mundo tan bonito de contar historias, de contar cuentos, de escuchar para después contar, de leer para interpretar y después contar. Y bueno, hoy nos convoca pues la vida en esto y la idea es poder desde el conocimiento, desde la experiencia que tengo, desde la vivencia que tengo en el arte, en la cuentería, en la oralidad, poder transmitirles algunas herramientas, poder conversar un poco, poder darles algunos tips que considero que serían de provecho para esta labor tan bonita que hacen de la catequesis. Igualmente quiero empezar dándolos pues porque sé que están en sus días del mes de la catequesis. Entiendo, sé que es una labor ardua, difícil. Entonces los felicito por eso y los invito y los animo para que lo sigan haciendo. Bueno, un segundo por favor. Bueno, entiendo que con todo este tema de la pandemia ha sido mucho más complejo el tema de poder transmitir el conocimiento, de poder llegar al otro, porque como no estamos de manera personal, como no podemos ver la reacción como tan presente del otro, se vuelve un poco más complejo poder transmitir el conocimiento, transmitir el saber. Entonces, la idea es que adquiramos ese reto con la virtualidad y que no se nos vuelva una tara, que no se nos vuelva algo que nos pare y que nos frene a la hora de transmitir, sino que busquemos la forma de pronto ser más empáticos, de pronto entender más en qué está el otro, de saber leer los gestos del otro, de saber leer el otro si está entendiendo, comprendiendo, interiorizando lo que yo le quiero transmitir. Entonces, bueno, vamos a empezar. De uno de los objetivos de este taller, obviamente, creo que tiene que ver con el tema de la pedagogía. Cómo... Espérenme un segundo, yo me lo cosa acá. Entonces, con el tema de la pedagogía. Entonces, ¿qué es la pedagogía? No sé si el padre me puede colaborar, por favor, que no me está presentando problemas del precio para ampliarlo.
Claro que sí, Sergio. Si quieres, lo voy a remover. Tú puedes darle clic en la parte derecha en las dos flechitas diagonales, como lo hicimos anoche, y ahí ya te va a aparecer otra vez ampliado. De todas formas, se está viendo bien en el tamaño en que estamos. Ok, vamos a ver si de pronto funciona. Bueno, no sé si espero me puedan ver Dale, ahí. tranquilo, ahí se está viendo bien, no tenemos dificultad. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es la oralidad? ¿Cómo, cómo por medio de la oralidad, si entendemos que los seres humanos, desde el inicio de los tiempos, desde hace mucho, mucho tiempo, de hecho, desde antes de que existiera la escritura, la forma que había de comunicarnos en la oralidad, la forma como las tribus antiguas, los aborígenes transmitían el conocimiento, era sentarse donde los más ancianos, la gente con más sabiduría se sentaba a explicarle a los más jóvenes, a contarle a los más jóvenes toda la historia, toda la cultura, todo lo que tenían que saber para que se transmitiera siempre de generación en generación. Sabemos que esto viene cargado desde mucho tiempo atrás. De hecho, pues hay historias muy bonitas que dicen que siempre se sentaban alrededor del fuego, que conversaban y que esa era una labor que se hacía, de hecho, como había una familia encargada siempre de transmitir ese conocimiento. Entonces, hablemos de la pedagogía. Padre, no sé de pronto qué pena, si me puedes colaborar pasando las diapositivas que no me está funcionando. Bueno, mientras aparece, entonces, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía, ahora sí. Y ahí entonces tú me vas indicando cuándo yo te ayudo con el paso de las diapositivas, ¿listo? Padre, por favor, muchísimas gracias. Podemos empezar ahí, por favor. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la pedagogía? Pues la busca enseñar con unos métodos y con unas formas específicas. ¿Para qué? Para que no haya, pues, o sea, mira, cuando por medio de la pedagogía yo busco la manera de llegar más al otro, de transmitir mi mensaje con un método, con una forma, logro más fácil mi objetivo, que es transmitir ese conocimiento. De hecho, hay muchos tipos de pedagogía, alguna de las que más conocemos, por ejemplo, la tradicional, que fue como fuimos criados muchos de nosotros, por ejemplo, en la que el docente era el protagonista y nosotros como alumnos éramos simplemente, por decirlo así de manera coloquial, como un vaso para llenar de conocimiento. Entonces el docente llegaba al aula, daba pues algunas lecciones y nosotros simplemente recibíamos. De hecho, no se refutaba. Se preguntaba de pronto de vez en cuando, pero no se refutaba por respeto al profesor y porque se manejaba de esa manera. Otra es la conductista. Por ejemplo, en la conductista tiene que ver con cómo el conocimiento ayuda al cambio de la conducta humana. Entonces, por ejemplo, ahí, con la mamá, si vos hacías algo bueno, la mamá no te decía nada, pero si no hacías la tarea o si te equivocabas, había regaño, o había castigo o te privaban de alguna cosa. Pasan ese tipo de cosas ahí. O por ejemplo, un ejemplo claro de conductista es Los Simpson, el profesor Skinner, el director Skinner con Bart. Al principio de Los Simpson, cada que Bart muestran a Bart copiando, yo no debería hacer esto, yo no debería hacer esto. Por medio de ese castigo buscan modificar la conducta de Bart. Entonces, esa es otra de las que, mire, puede ser la constructivista, en el cual es como aprender haciendo, en el cual el alumno toma un rol mucho más importante y el docente guía, como mirando desde arriba, viendo cómo el alumno va haciendo, va aprendiendo, pues como con las cosas del entorno y el docente va guiando, que me parece una cosa pues quizás más humana de la forma como está trabajando ahora. Por ejemplo, hay otro que se llama el María Montessori, que es un método pedagógico muy interesante en el cual se desarrollan las habilidades de los niños, como las que más tienen potenciadas. Pues ustedes saben que no todos somos buenos para las mismas cosas, entonces lo que busca este método de enseñanza
es que si por ejemplo vos sos muy bueno para el arte y no tanto para las matemáticas, entonces en vez de tratar de subir este un montón, trato de reforzar el del arte, y el de las matemáticas pues igual se va llevando, pero la idea es siempre, siempre fomentar, estimular los quehaceres y las aptitudes para las que somos más fuertes. ¿Cómo enseñaba Jesús? Mira, a mí me pareció muy interesante ahorita en la oración que estaba mirando el tema de que era Jesús haciendo una parábola. Yo quiero hablar mucho de eso hoy, porque finalmente, ¿qué son las parábolas si no son cuentos? Historias que se cuentan, que se recuerdan y que uno después cuenta. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar un poco en el cuento que les conté ahorita, el de los dos locos, si bien no podrían contarlo, de pronto sí muchas personas podrían contarlo de una, muchos sabrían de qué se trata, más o menos de qué era y qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa ahí? Hay una cosa con las historias, con los cuentos, con las parábolas, que tiene que ver que entran en el inconsciente, que quedan. ¿Por qué? Porque hay empatía, porque hay conexión, porque es diferente yo decir, mira, siéntese que le voy a enseñar X cosa, a empezar a conversar, a charlar, a darle datos, a darle datos. De hecho, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho que se llama Mis Amigos, de Alberto Cortés, y por allá en una de las versiones dice, yo lo llamo maestro porque cada vez que hablo con él aprendo 5 o 6 palabras que yo no conocía. Yo creo que la amistad y en la enseñanza tiene que haber, eso se llama como empatía, tiene que haber esa conexión en la cual yo no tenga que, pues porque nos podemos quedar en ese método tradicional en el que yo te digo, siéntese, acomódese, que le voy a dar catequesis o que le voy a enseñar una cosa específica y usted simplemente reciba. Pero yo creo fielmente que el conocimiento, que una enseñanza, que un sentir, pues como en este caso, como el amor de Dios, tiene mucha más fuerza y cala más en el corazón si me lo decís de una manera más humana, más tranquila, más serena, más de amigos, más de hermanos. Nos sentamos, conversamos, hablamos, yo estoy diciendo, mira, esto es esto, con eso puedes sentir eso, puedes interiorizarlo de manera más profunda. Pasa algo, bueno, con respecto a, hay una, no alcanzo a leer, padre, por favor, le das clic, por favor, aquí a la derecha donde está el Mateo 13. Bueno, nos habla en ese versículo que Dios, pues nos dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Mira que es que, pues en las escrituras también nos lo dice, y Dios, Jesús nos lo demostró en todo momento, que fue lo que hizo él en el tiempo que vino, comunicarse en parábolas. Si hacemos un recuento, pensamos un poco, él nunca se sentó a decir, bueno, se sientan todos que les voy a explicar esto cómo se hace. O se sientan todos, pues cierto, hay buscar la manera. Entonces, por ejemplo, yo como le puedo decir a un niño, a ver, contarle, por ejemplo, de esta manera, mira, cuando yo, hay noches en que me siento más solo, más triste, o que siento con mucho pensamiento, yo rezo esta oración que me da mucha tranquilidad. Seguramente eso va a calar más en el niño o en el adolescente, el pensar esa oración en esos momentos que a todos nos pasan, que en aprenderse algo así de memoria, porque se lo tiene que aprender. Cuando yo busco la forma de que el conocimiento tenga un sentido para el otro, eso definitivamente le cala porque es para él, se interioriza, toca sus fibras. Entonces, el tema de las oraciones, volvamos ahí. Entonces yo le digo, mira, cuando el Padre Nuestro dice esto, me toca en este sentido, y cuando dice esto tiene que ver con esto, y cuando yo digo que perdonar al otro, perdóname como yo perdono las ofensas, y le hablo de la familia, de cómo yo perdono a mi hermano, que a veces es un poco complejo, ¿cómo hago que esas oraciones, o cómo hago que esas lecciones, o cómo hago que ese conocimiento que ustedes ya tienen, porque lo han vivido, porque lo han estudiado, porque lo han interiorizado, porque tienen una vivencia de Dios, cómo hago yo para transmitírselo al otro? ¿Cuál es la manera? Y la manera es la empatía. Y obviamente utilizando estos medios que tenemos ahora, que son los tecnológicos, la virtualidad, buscar la forma de encontrar herramientas, formas, pedagogías que nos ayuden a ser mucho más asertivos en la transmisión de ese conocimiento. Avanzamos, padre, por favor.
Seguimos. Listo, vamos a contar otro cuento ahí cortico, pues como para que la cosa vaya como tomando forma, para que de pronto sea un poco más conversadito. Pasa algo, por ejemplo, ahí mira, cuando se está dictando algún tipo de clase, de teoría o de conocimiento o de vivencia, no es imprescindible, pero es muy bueno que siempre hayan ciertas pausas activas, no tienen que ser cuentos definitivamente, pero por ejemplo teniendo con el caso de los niños, que sabemos que el tiempo de concentración no es muy largo y que tienden a distraerse y que sabemos que otros distractores, que pasó la mazamorra vendiendo, que la mamá gritó por allá que vaya algo otro por el mandado, que hay un montón de situaciones que son distractores para ellos. Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de mantenerlos ahí. ¿Cómo? Insisto, puede ser un cuento, puede ser una lectura, puede ser un video corto, puede ser cambiar de tema para hablar de cualquier cosa. Muy importante entender con qué tipo de público nos estamos encontrando. Obviamente, una cosa son los catequistas, los niños de la catequesis de primera comunión, otros de confirmación, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque entonces si entendemos eso, sabemos en qué, pues sabemos cómo contextualizar. No es lo mismo llevar a un niño de 8 años que a un adolescente de 13 o 14 que definitivamente no le causa la misma gracia, que definitivamente a un niño o a un joven de 14 años ciertas cosas le van a parecer como aburridas, como tediosas, como... Pues cierto, entonces es mirar, listo, son niños de tal edad, entonces les puedo jugar un poquito más, puedo hacer un poco y mucho más a los movimientos, porque el movimiento causa pues como esa tensión de que algo está pasando, de pronto de que hay tensión, puedo acelerar los ritmos, bajar, hacer voces, gestualizar, eso ayuda mucho con los niños, de pronto con los jóvenes no tanto, y tengo que ser un poco más sereno, pero también buscar la forma de hablar de pronto en sus términos, ¿cierto? Sin dejar, insisto, que la clase o que compartir se vuelva, pues que pierda la connotación que tiene, no, pero también es bajarnos un poco al nivel de ellos y decir, pues estamos conversando, estamos aprendiendo, hay una realimentación en este enseñar, entonces yo aprendo de vos como ser humano, como joven, como niño, pero yo tengo algo que transmitirte desde mi enseñanza, desde mi vivencia, desde mi conocimiento, conocimientos que ustedes ya, pues por mucho bagaje, han ido construyendo con el tiempo. El cuento. Este cuento me gusta porque tiene que ver precisamente de cómo interpretamos las cosas según quien las mire. Un bosque. Y en el bosque había una mamá. Y la mamá le decía a sus pequeños hijos, hijos míos, tienen que poner mucho cuidado cuando estén por ahí caminando porque hay unos animales grandes, peligrosos, que te tragan y te vomitan. Y te tragan y te vomitan sin siquiera masticarte. Ay, mamá. ¿Y esos animales acaso son los leones? No, mi hijo, los leones. Los leones que me van a decir, los leones son como gaticos. Pss, pss, león, venga para acá. Pss, pss. Mamá, entonces, de pronto son los osos con esas garras grandes así. No, hijo, ¿cuáles osos? Si los osos son como ositos de peluche, uno se les monta, no, eso es una cosa muy bonita, no, los osos no son. Ay, mamá, entonces, ¿cuáles son esos animales tan peligrosos que tú nos dices? Cuéntanos para poner cuidado. Hijos míos, esos animales fieros y peligrosos que te tragan y te vomitan y vuelven y te tragan y vuelven y te vomitan y vuelven y te tragan sin siquiera masticarte, son los pollitos y los pajaritos. Eso le decía la mamá gusano a sus gusanitos. Mire, volviendo al tema anterior, de cómo según de quién hable yo, con quién hable yo, se va a interpretar una historia, un cuento, un conocimiento. Creo que aplica pues como perfectamente para lo que estamos hablando. Avanzamos, por favor. Listo, la tradición oral. Como les decía ahora, las historias siempre son contadas de generación en generación, se transmiten y hay una identidad cultural que permite saber quiénes somos, de a dónde venimos y quizás para dónde vamos. Y existe una memoria colectiva, que mira que es muy interesante, porque es una cosa que arrastramos, pues como de generación en generación. O sea, por ejemplo,
Bueno, que es una cosa muy tesa que yo creo que ahora se tiene que ir perdiendo y desmitificando, y que tiene que ver porque el hombre siempre el que era, pongo el pasado porque esto ha ido cambiando mucho, era el que trabajaba, el que salía, y la mujer porque era el que cuidaba a los niños. Y resulta que hace mucho tiempo, por allá en la época pues, de las cavernas, el hombre tenía que salir a cazar el alimento, a pelear con animales, con cierto tipo de bestias, cazar con ellos, por eso su rudeza, su fuerza, todas sus cosas, y llevarlo a casa para que la mujer cuidara de los niños y preparara pues como las cosas. Eso es muy complejo, muy teso, porque eso es una memoria colectiva que se ha ido pasando durante muchas generaciones, consciente o inconscientemente. De hecho hay una cosa desde el inconsciente ahí, porque eso nosotros no lo creemos que fuera de esa manera. Ahora bien, hay que ir deconstruyendo muchas cosas ahí, porque ya sabemos claramente que el tema del machismo se ha ido aboliendo muchísimo, de que hay que ser más pares, de que las mujeres tienen las mismas capacidades o más que nosotros, pues los hombres. Pero entonces es un ejemplo claro de pronto de la memoria colectiva. Sabemos también que los cuentos, que las historias, igual que la catequesis, trae una información, pero trae una formación también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo hablo desde las historias y lo hacemos, lo interiorizamos o lo cambiamos también a la catequesis, porque si lo vemos es también transmitir algo, contar algo, generar algo, dejar algo en el otro. Listo. Entonces, cuando yo hablo de información y yo cuento un cuento, yo estoy informando sobre un suceso, sobre una cosa, sobre un hecho, sobre un acontecimiento o sobre algo que quiero informar, contar o enseñar, ¿cierto? Pero esa información directa o indirectamente tiene una formación. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, eso se interioriza y queda. Entonces, por ejemplo, yo llego aquí charladito y les cuento un poco de electrónica, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó con se creó la electricidad en un momento? ¿Por qué pelearon unos con el otro? Pues yo les puedo contar sumeramente de eso y ustedes van a decir, ve, sí, hace mucho tiempo en Estados Unidos había un hombre que creó la bombilla, había otro y eso les va a quedar, no literal, textual, es muy complejo porque parece que estudiar, pero sí les va a generar una idea y de hecho posiblemente les genere una duda a muchas personas. Ahora, con este tema de la virtualidad es muy fácil, vos googleas algo que quieres saber y eso te lleva a la respuesta o te refuerza lo que te dijeron o te pone en entredicho en lo que te dijeron, que ya existe la posibilidad de poder como contrastarla con el otro, ¿cierto? Entonces, el tema de la formación es muy importante, porque entonces, yo insisto mucho en el tema de que no tengamos que ser como, bueno, muchachos, listo, llegó la hora de la catequesis, se sientan todos, vamos a prestar atención y esto, sino que yo creo que puede haber otras formas más pedagógicas en las que yo pueda, pues, sin dejar el tema de la doctrina, que también entiendo y sé que tiene toda la relevancia y toda la importancia del caso, ¿cierto? Pero, ¿cómo hago yo que esa hora o esas 2 horas no sean yo aquí sentado hablándoles a un tono de voz, a un ritmo, o leyéndoles o colocándose una cartilla, hacer una cartilla, sino cómo hago que ellos digan, ay, mañana toca catequesis, mamá, me despierta para la catequesis, ¿qué iremos a hacer en catequesis? ¿Con quién salir el profesor de catequesis? Con que genere esas ganas del otro de querer saber más, de querer indagar más, de querer hacer los ejercicios o las tareas que leemos para la casa. Entonces, se me hace muy importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, porque es educativo, ya se los dije. ¿Qué efectos tiene, padre, por favor? Lo que les decía, eso me va a hacer conocimiento. Avanzamos, por favor. Como les contaba, los seres humanos tenemos modalidades de pensamiento narrativo que mediante las historias desencadenan procesos cognitivos y emocionales, porque uno siente, al uno sentir eso le genera, entonces hay historias, insisto, historias o conocimientos que nos pueden estremecer, que nos pueden dar miedo, que nos pueden generar incertidumbre, que nos pueden dar paz. Mira que hay algo muy interesante en ese tema de las catequesis que yo creo que eso nos podría transmitir paz, amor, o el poder sentir a Dios, descubrir a Dios en este proceso de catequesis, ¿cierto? El poder sentirlo, el poder interiorizarlo. ¿De qué manera nosotros, ustedes como catequistas, generan o pueden generar ese sentir en el otro,
en el niño, en el adolescente, en el padre que acompaña al niño mientras está en la catequesis. No es que lo tradicional sea malo de ninguna manera, pero yo creo que tenemos que entender que este tema de la globalización, que este tema de la pandemia nos pone pues como en un cuadro, pues nos encierra de una manera en la que ya esta es la manera en la que tenemos que transmitir, pues como por lo que ya sabemos, y cómo hacer que esto sea, insisto, muy asertivo, que esto genere en el otro, que esto incite en el otro, que esto invite en el otro. Entonces, por ejemplo, para hablar de la creación, porque se me ocurre cualquier cosa, ¿por qué no poderlos sembrar una mata? ¿Cierto? No sé si la de frijol, que pues que nos tocó a todos como en el colegio, pero cualquier otra, y que ellos vean ese proceso, que hablen de ese proceso, que sientan ese proceso, que aprendan a cuidar eso, como por ejemplo que pongan a hacer una actividad con la familia, jugar algún juego, stop, por ejemplo, ¿cierto? Con la familia, y eso que les genera, que sienten el compartir con el otro, sienten el amor del otro al lado, sienten la compañía del otro, sienten, o sea, es muy importante que nosotros, catequistas, ustedes, puedan transmitir eso. Y estos métodos y las historias, que finalmente lo que ustedes hacen, contar una historia, desde su vivencia de vida, desde su experiencia, desde su sentir de Dios, transmitir esa historia a los jóvenes y a los niños. Avanzamos, Padre, por favor. Bueno. ¿Cómo se aplica todo esto en la catequesis? Insisto, básicamente como lo hizo Jesús. Que yo creo, Padre, le damos adelante, por favor. Otra vez, por favor. Eso. Que la doctrina de Jesús no es nada más que hacerlo como entre hermanos. Lo pudimos ver en el video de ahora, lo hemos hablado en el transcurso de la charla. Es una cosa muy natural. Si ustedes ven las imágenes, los videos, cuando uno lee la Biblia y lee alguna parábola, la imagen que a uno inmediatamente se le viene a la cabeza es esa. Como hablando entre amigos, obviamente había un respeto, una reverencia, había todo eso del que le respeta al que está hablando, que yo creo que siempre debe ser así, en este caso porque era Dios, pero es una cosa que él nunca mira que se pone al nivel de ellos, conversa con ellos, les habla en los términos que ellos le puedan entender, y cuando no, porque las parábolas también tienen eso, él les explica, bueno, esto es así, así, así. ¿Me entendieron? No. Sí, listo. Lo que les quiero transmitir es esto. ¿Con qué? Con amor, que no es más que la empatía. Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué está sintiendo el otro que está sentado al frente de la pantalla, oyéndome, escuchándome, está aburrido, le parece verdad, no le parece? Y ese tipo de cosas. Ahora bien, que es diferente, pues como en este caso ustedes en la catequesis tienen la posibilidad de interactuar con sus alumnos o con los chicos. Y eso también les genera un retorno, pues que acá es un poco más complejo porque yo no los puedo ver a todos, entonces aspiro y espero pues que estén disfrutando la charla, pero ustedes con los niños o con los jóvenes sí, y sus gestos, su postura, su comportamiento, que participen o no, eso les tiene que dar a ustedes una realimentación para ustedes saber si siguen participar. Entonces, insisto, para terminar acá tenemos testimonio de vida que ya lo tienen. El amor y la seguridad se los da el amor, pues obviamente que lo hacen por cariño, por vocación, la seguridad porque tienen el conocimiento de ello, lo hacemos entre hermanos y busquemos la forma de que sea natural, de que no haya ese, yo soy el profe, ustedes son los que aprenden y así tiene que ser, no, sino que sea una cosa un poco más humana, más de hermanos. Ahora seguimos, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Es la preparación del entorno. No teniendo en cuenta que vamos muy bien de tiempo, vamos a contar otro cuento, Padre. Por favor, me colaboras por ahí con la pantalla. Y este cuento que se llama El regreso a la vida, que es un cuento de tradición oral por allá del Oriente, me gusta mucho porque lo hace pensar a uno en qué le pide a Dios o qué le pide a la vida, o que pues según, en este caso pues según el Dios de esta creencia, pero nosotros qué le pedimos a Dios o qué le pedimos a la vida, y si estamos siendo conscientes de lo que eso pudiese conllevar. El regreso a la vida.
una habitación pequeña y oscura había una mujer que estaba muy triste y estaba contemplando el cadáver de su hermana. Mientras lloraba inconsolable con una oración, decía algo como: haz, Buda, que la vida vuelva a esta habitación. Buda, al oír la oración tan ferviente, se quedó un instante pensativo, porque es que en realidad es necesario que exista la muerte para que haya vida, ¿cierto? Pero Buda, al ver tan ferviente a la señora, hizo una excepción. Instantes después se veía el pecho de la muerta palpitar y que sus mejillas se ponían rosaditas. Era la vida que volvía a esa habitación. Y las moscas secas en la pared movieron sus alas y empezaron a volar por todas partes. Era la vida que volvía a esa habitación. Y un pájaro embalsamado hizo sentir su trino y cantó hermosas melodías. Era la vida que volvía a esa habitación. Y una piel de tigre que había al lado de la cama se levantó, abrió sus fauces, lanzó un horrendo aullido y devoró a la hermana, a la muerta revivida y al canario. Era la vida que volvía a esa habitación. Mira qué tan teso a veces no quedar en cuenta qué conlleva lo que pedimos, porque a veces nos pasa que como que nos enojamos con Dios, en el que le pedimos algo y no se nos da, y ni siquiera sabemos qué pudo haber conllevado eso. Yo siempre digo pues que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas que llegan son las que tienen que llegar. Continuemos, Padre, por favor. Bueno, aquí hay unos como tipsitos que podemos ver que yo creo que pueden ser de buen provecho, que tiene que ver con la preparación del entorno, pues la preparación en general de nosotros como moderadores o como ponentes o como profesores y la participación de los chicos. Vamos por favor al tema del entorno. Entonces, bueno, pasan varias cosas. Tenemos que buscar como algunos elementos que nos garanticen que la transmisión del mensaje va a ser asertiva. Insisto, cuando es de frente, pues ya uno ya sabe, conoce a los alumnos, sabe la disposición de las mesas, toda la cosa, el tablero, o donde estemos en una parroquia, pero en este caso hay unas cosas que yo creo que nos pudiesen ayudar. Uno tiene que ver con el tema pues de la visibilidad, que quien nos escucha, que quien nos ve, tenga buena luz, que nos podamos ver claramente. El tema pues del sonido también. Para eso es muy importante, por ejemplo, lo que hicimos antes de empezar esta charla, que sin embargo hubo como algunos inconvenientes técnicos, y es preparar, es ensayar, es mirar, yo me conecto con alguien, con un conocido, con un amigo, con mi pareja, ve, me escuchas bien, ve, me ves bien, ve, la presentación funciona, ve, qué paso si hago esto, ve, colocarme aquí la pantalla, porque eso evita, claro, que mientras yo organizo acá el tema técnico, los otros se distraigan, los otros se vayan, los otros hagan otras cosas, los otros sientan que no está preparado, porque eso pasa mucho. El tema del sonido igual, el tema de la conectividad importantísimo, porque bueno, pasa lo mismo. No estamos exentos ninguno de que el internet nos falle, pues porque eso es como que el internet siempre funciona bien, pero a la hora de la reunión, a la hora del encuentro, empieza a fallar. Eso no es, pues no es anormal que nos pueda pasar, por entender que hay que tratar de bajar eso lo mínimo, entonces hacernos más cerquita de donde está el móvil o conectar pues con el cable, mirar eso. El tema del vestuario, pues no es una cosa que sea muy encajonada, muy estricta, porque bueno, es según si uno para lo que vaya a realizar, todos sabemos eso, pero también es tener en cuenta que el entorno, que el vestuario, que los accesorios generan distractores. Entonces, por ejemplo, yo tuviera aquí una cadena de oro así súper gruesa, una cosa así bien extravagante, eso definitivamente generaría un distractor, porque alumbra con la luz, porque se mueve, porque parece que me pesa, porque parece que me estorba. Entonces el vestuario cómodo, ropita neutra, en la medida de las posibilidades, no tener pues como accesorios, porque eso distrae, eso, pues, eso lo utilizamos mucho a la hora de contar en el arte, pero finalmente yo creo que eso tiene mucha fuerza, y yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso, en tratar de que el otro tenga ya tiene distractores en su casa un montón, insisto, que la mamá por allá habló, que pasó el de la mazamorra, que se cayó una cosa, que el perro ladró, que un montón de situaciones que los distraen, entonces nosotros no les reforcemos eso, sino que por el contrario busquemos la forma de que sean las menos posibles. Padre, avancemos por favor.
Bueno, hay un tema que tiene que ver con la preparación nuestra, ¿cierto? Pues hay un tema de las características de la voz que tiene que ver entender que hay un tono, hay una intensidad, hay una cadencia, de que no es lo mismo yo hablar todo el tiempo a un tono de voz, a un ritmo, pues como siempre el mismo, en la cual el otro puede dormirse o puede cansarse. Si bien no está bien siempre hablar rápido, siempre hablar duro, siempre colocarle emoción a la cosa, tampoco es siempre una cosa muy suave, sino entonces siempre buscar que haya una cadencia, como unos picos y unos valles. Entonces, yo llego y, por ejemplo, cuento un cuento, ta, 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 ta. Entonces yo sé que quedan un poquito arriba, los mantengo arriba, pero no se puede estar arriba siempre porque hay cansancio de la mente, del oído, del que ve al otro siempre arriba, siempre exaltado. Entonces hay que buscar un punto medio en el cual hagan picos y valles, picos y valles. ¿Para qué? Insisto, para poder lograr que el otro se conecte, para poder mantener al otro en tensión, en atención, para que el otro diga, lo que está pasando acá es interesante, ¿qué más irá a pasar? ¿Qué más me irán a decir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces, insisto, sin que pierda el objetivo de la catequesis, sin que pierda el objetivo del mensaje que quiero transmitir, es buscar las formas de ser pequeñas pausas activas. Y una pausa activa no es decir, vamos a hacer una pausa activa. No, una pausa activa es que si en el contexto estamos hablando de cualquier cosa, y yo sé que entonces eso es una caricatura, por ejemplo, estamos hablando de vacas, y ahí está la vaca Lola, se me ocurre cualquier cosa. Entonces yo como coloco en contexto eso, o cómo coloco al Chavo del 8, cómo coloco alguna cosa que sea cotidiano para todos, lo pongo en contexto para que todos se sientan incluidos. Ah, sí, yo he visto eso. Ah, yo he visto tal película. Ah, yo he escuchado de tal libro. Ah, sí, yo he visto esto. Ah, mi mamá me ha hablado de esto. Entonces ahí genero empatía, ahí conecto al otro porque el otro se da cuenta que estoy hablando con él y conmigo. En la cuentería, que yo creo que en este caso aplica también, diferente al teatro, pasa algo que se llama pues, la ruptura de la cuarta pared. Han visto ustedes, me imagino que en teatro yo estoy, el público está al frente, yo estoy acá con mi interlocutor realizando mi rutina, yo hablo, me caigo, me muero, lo que sea que pase, me enamoro, pero el público nunca tiene nada que ver, el público está allá. Yo estoy acá en mi conversación acá con esta persona o en mi personaje, pero el público no existe. El público simplemente es público, pues simplemente ve lo que pasa allá, pero no interfiere. En la cuentería, igual que en la enseñanza, pasa lo contrario, es que la cuarta pared se rompe. Entonces no hay cuarta pared, entonces yo estoy aquí con mi personaje, aquí con mi conocimiento, aquí con mi catequesis, aquí con lo que quiero transmitir, pero ustedes son activos, ustedes son público activo que me refuerza o me invita a cambiar lo que estoy diciendo o la forma como la estoy diciendo. Entonces, con los chicos pasa lo mismo. Entonces la cuarta pared no está, que es una conversación para con el otro, que construyo yo como guía, ustedes que tienen el conocimiento, ellos lo reciben, pero ellos también construyen y me envían un mensaje a mí, un mensaje de estoy entendiendo, no estoy entendiendo, me parece aburrido, o estoy entendiendo, pero se me va a ir, me va a entrar por acá y me va a salir por acá. Lo voy a aprender solamente para pasar este examen y hacer la primera comunión, la confirmación, que yo creo que a todos nos ha pasado, de pronto no en este contexto, pero en la universidad o en el colegio, cuando uno aprende algo, o sea, la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, uno no se acuerda de ciertas lecciones que dieron en el colegio? Porque aprendió para el momento, porque no interiorizó, porque le dijeron a uno, siéntese que lo va a enseñar y se lo tiene que aprender, una cosa conductista, o se lo aprende o pierde, o se lo aprende y gana, o no se lo aprende y pierde. Entonces, es una cosa conductista, pero cuando usted busca llegar al otro, cuando usted genera empatía, yo insisto mucho con esa palabra porque me parece muy importante en la enseñanza, el otro lo interioriza y el otro lo siente. Entonces, leamos a nuestros jóvenes, leamos a nuestros muchachos y sepamos qué están sintiendo. Preguntémosles, invitémoslos a que sean serenos. De hecho, los niños a veces bombardean mucho, pero invitémoslos a eso. ¿Ven? ¿Les parece bien? ¿Consideran ustedes que puede haber otra forma de propuestas? No tiene que ser que las aceptemos siempre, pues de ninguna manera, porque a veces pueden ser ideas muy voladas, pero créanme que pueden salir definitivamente unas propuestas muy interesantes que pueden nutrir nuestro conocimiento, que pueden nutrir nuestra forma de enseñar. Avancemos, por favor. Bueno, entonces igual, insisto, el tema del tono, la calle y la intensidad es entender que la voz, con esas características que tiene, nos puede ayudar mucho, mucho. No es lo mismo yo decirles así como contándoles un chisme, que estamos en una cosa
que te genera, que te invita a acercar más el oído, que te invita a decir, aquí va a pasar algo, me van a contar algo interesante, a hablar así, ¿sí me entienden? Entonces buscar la forma, juguemos con eso. Esta es nuestra herramienta principal en este momento, la voz. Utilicémosla de tal manera que podamos transmitir los mensajes. Avanzamos, padre, por favor. Bueno, nos devolvemos un poquito, por favor, padre, si es tan amable. Ahí, dejémoslo ahí, por favor. El tema del moderador, o sea, nosotros. Hay una cosa muy importante, supremamente importante, que tiene que ver en cómo me preparo yo para dictar, en este caso, pues una clase o una catequesis. Mira, damos generalmente por bien sentado que el conocimiento ya está y nos guiamos en que hay unas cartillas o unos módulos y eso que nos guía, pero yo creo que incurrimos en lo mismo. Perdón. Si uno no prepara la clase, no prepara la catequesis, el otro lo siente. Cuando yo tengo preparado un cuento de tal manera que parece que lo estuviera improvisando, el otro no sabe todas las horas de trabajo que hay detrás de ese cuento, pero yo sí. Pero el resultado, ¿cuál es finalmente? A él no le interesa ni se preocupa de yo cómo lo hice, sino él siente. Y al sentir, hablábamos, se informa y, bueno, genera conocimiento, pues finalmente. Entonces, hay que prepararnos. Es, por ejemplo, listo, mañana la catequesis tiene que ver con la creación. Entonces les pongo de nuevo el ejemplo de la mata. Entonces, bueno, como ejercicio les voy a traer esto. Como ejemplo les voy a traer tal película para comentarla. Esta parte voy a leer solamente el título y vamos a conversar de eso. ¿Ustedes qué piensan de la creación? ¿Cómo lo vieron? ¿Ustedes creen que pasa con la naturaleza? Y eso, tener el conocimiento, mira algo que se llama los 8 novenos del iceberg. No sé si han escuchado. Eso se usa como en un montón de cosas. Yo lo aprendí en cuentería, pero se usa un montón de cosas. Y ustedes saben que un iceberg, pues que es como una montaña de hielo que está bajo el agua, solamente se le ve un noveno, se le ve un pedacitico al iceberg. Pero lo que sostiene todo ese iceberg es una montaña pues muchísimo más grande que está escondida. Pasa lo mismo con el conocimiento que le entregamos al otro. Entonces, ustedes le van a enseñar a unos chicos, a unos jóvenes, a unos niños, algo muy mínimo de todo lo que ustedes han vivido, han estudiado, han leído, se han trasnochado, han interiorizado. Todo esa, comillas, piedra, cuando hablo piedra es porque es mucho conocimiento para el otro, que ustedes han ido adquiriendo con los años, que ellos apenas son niños. Todo ese conocimiento usted no se lo puede dar porque lo va a cargar, lo va a cansar, no lo va a entender. ¿Usted qué le va a dar? Lo más interesante, la parte de arriba. Pero para usted poder brindar ese conocimiento, tiene que tener todo esto otro que se lo soporte, que son los 8 novenos. Pasa lo mismo. Al yo dictar, insisto, no es desmeritar, no es que no tengan, yo sé que tienen todo el conocimiento, tienen toda la gana, toda la disposición de hacerlo, pero siempre hay que buscar la forma de que sea mejor. Siempre. ¿Cómo? Preparando. Entonces, no es que yo no pueda leer, claro, yo puedo leer, pero ya preparé esa lectura previamente. Si hay una palabra que yo no entiendo, yo ya sé qué significa para explicársela al otro. Ay, tal palabra, esa palabra quiere decir también como tal cosa, es sinónimo, y sigo naturalmente. Eso me da la preparación de los textos o de lo que vamos a realizar. De hecho, si hay una cartilla que sugiere una actividad, si yo preparo la clase, si preparo la catequesis, esa preparación seguramente me va a dar la posibilidad de decir, ve, podemos hacer esta o tenemos esta otra alternativa que nos va a generar la misma sensación, el mismo conocimiento, el mismo sentir. Entonces, muy importante eso, muy importante. Lo otro es, de pronto, que es un poquito más técnico, pero realmente ni tanto, que tiene que ver con la preparación de la voz y del cuerpo. Cuando uno se levanta, uno no habla igual, uno es como así, como que, de hecho uno llama a alguien, o lo llaman y uno dice, está dormido, de una se nota, porque la voz, igual, pues como que todos los músculos que hay acá tienen que calentarse, tienen que estirarse, tienen que disponerse, cuando uno va a dictar una charla, cuando va a hablar en público, cuando va a conversar, sobre todo. De hecho, sería un ejercicio muy interesante en las mañanas, porque uno habla todo el día, y la voz solita va calentando, de hecho a veces se cansa mucho, entonces es muy importante, por ejemplo, calentar la voz, muy fácil. Pues si les parece, entonces por ejemplo estirar la cara, abrir la boca, sacar la lengua, decir por ejemplo un trabalengua, están exagerando el movimiento y eso por ejemplo nos ayuda a tener mejor dicción, a que las palabras no se nos junten con un lapicero, es uno muy común. Entonces no tiene que ser esto de una hora, vea,
5 minuticos antes de empezar la clase o empezar la catequesis, 5 minuticos. Se colocan el lapicero y empiezan a hablar de tal manera que se pueda entender. Entonces, esa exageración nos ayuda a que cuando ya no exagero, las palabras o lo que tenga que decir salga con mayor naturalidad y que las palabras no se enreden, que haya mejor dicción, mejor vocalización. Entonces, son ejercicios que créanme que nos puede ayudar mucho, porque el tema de la oralidad tiene que ver con eso. El texto que doy, el subtexto que doy y la forma como lo transmito. Y esa vehemencia lo da la voz. Y la otra parte que les iba a decir que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Como ustedes saben, y si no saben, el lenguaje no verbal tiene mucho más fuerza que el lenguaje verbal, o sea, que la voz. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, porque nuestros gestos, porque nuestros ojos, porque nuestro rostro comunica. Entonces no lo mismo yo decirte. Y él estaba muy contento. Pues cierto, a decirle, y él estaba, pero muy contento. O a decirle, y él estaba muy contento. ¿Cierto? Entonces, nuestro cuerpo transmite, nuestro cuerpo refuerza lo que queremos decir. Nuestro cuerpo le da o lo pone en entredicho, en duda. Entonces, esa seguridad que transmitimos con la voz, ese conocimiento que transmitimos con la voz, nuestro cuerpo, nuestros objetos, pues la manipulación de objetos. Entonces yo puedo decir, y la doctora le sacó una libreta y le empezaba a preguntar. Esto es de otra cosa, esto no es de, yo no lo puse para el cuento, pero eso me ayuda, me colabora. Entonces, como un lapicero puede ser una flauta, ¿cierto? Como puede cualquier objeto que tengamos. Y entonces ellos iban por el río, y el río empezó con una turbulencia y todo, y el señor estaba dormido. Y usted no pueden creer que en esa turbulencia la barca se mecía, y el señor se paró y calmó el agua, y todo fue tranquilo, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera? Insisto, al yo preparar y al entender que todo lo que está a mi entorno es parte de lo que yo estoy diciendo, todo puede volverse una herramienta. Lo otro, muy importante, supremamente importante, es que no hay error. Pues todos nos podemos equivocar, de manera, como estando en clase, en un salón, en vivo. Yo me puedo equivocar y tranquilamente decir, ve, mentiras, no, muchachos, que eso no era así, eso era de esta manera. Y me puedo enredar, y pues porque tiene que ser natural. Este medio no puede ser una traba, una tara para decir, es que me siento como hablando solo, como contando solo, que para ustedes obviamente tienen la ventaja, en este caso, de que puede haber participación con el otro. Avanzamos, padre, por favor. Bueno, aquí, obviamente, de hecho, dentro de 8 días creo que van a hacer otro ejercicio en el cual van a aprender un poquito más de algunas herramientas tecnológicas, de algunos programas, de algunas páginas en las que puedan como compartir de manera más acertada y más apropiada con los chicos. Pero es importante, por ejemplo, entender, ustedes tienen videoconferencia, entonces ustedes pueden, insisto, es muy importante el tema de la realimentación con el otro. Entonces es que es muy difícil ver un montón de cuadritos y estar pendientes de todos, pero mire cómo es de interesante que yo diga, oiga Patricia, ¿y qué te ha parecido lo que hemos dicho? O Kate Betancourt, mira que cuando decía tal cosa, cuando usted me menciona a mí, yo puedo estar distraído, pensando en otra cosa, pero si usted me menciona a mí, yo inmediatamente centro mi atención de nuevo en la pantalla y sé que es para conmigo lo que me están diciendo. María Rosalba Álvarez, mira qué interesante este tema, porque pensaba en vos que sos una niña, Eso, insisto, hace que el otro se sienta parte y poder mirar, bueno, ¿cómo está este? Este está aburrido, si está atento. Hay chicos que inmediatamente pueden ser que están muy atentos, hay otros que están idos, distraídos. Entonces, como yo, por medio de esta alternativa, la que van a tener ustedes, pues esa herramienta de videoconferencia, pueden aprovechar más eso. Por ejemplo, el tema de los micrófonos silenciados, importantísimo porque se vuelve una locura, y mirar la forma, buscar una forma de que ellos puedan pedir la palabra y que vos la vas dando en orden. Entonces, por ejemplo, generalmente hay chats, entonces que en el chat, profe, pido la palabra, y les vas dando un orden, listo, habla primero después este, y en ese orden les vas abriendo el micrófono.
pues no permitir como que ellos lo hagan, porque se vuelve una locura, pues se vuelve bulla, y igual hay desconcentración ahí. Insisto, el tema de las preguntas, si es con nombre propio, mejor, sin sentir que el otro la tiene tildado, sino como manera natural. Ve, ¿qué piensan ustedes? Ve, ¿qué piensa fulanito y qué piensa peranito y cómo lo pudiésemos hacer? Las pausas activas, ya los hablamos, no sé, pausa activa, insisto, puede ser la pausa activa de parémonos del computador un momentico para que descansemos los ojos, o puede ser la pausa activa de que les traje una pequeña lectura, o les traje un pequeño cuento, o pues cualquier cosa que los pueda sacar de eso. Listo, una pausa activa puede ser, cuéntenme cómo en el colegio, cómo les ha ido con la virtualidad en el colegio, qué sienten. Extrañan los compañeritos, extrañan la hora del recreo, extrañan compartir el alimento con el compañerito que te daba medio sándwich y tú le das en medio de él. Eso es una pausa activa, porque es sacarlo del entorno en el que estamos y hablar de otra cosa. Y van a ver que ellos se disponen. Listo, ya muchachos, saca la pausa activa y vamos a seguir. Y el tema de compartir pantalla, eso. Mirar qué herramientas tenemos, presentaciones, precios, videos. Mirar el tema de los videos cortos, pero hay muchos videos que pueden generar cosas, pueden ser animaciones, pueden ser videos de música, pueden ser videos como el que vimos ahorita en la oración temprano, que les generen atención, porque los niños y los jóvenes son mucho de mantener la atención. Avanzamos, padre, por favor. Listo, ya dejemos ahí un momento. Bueno, esto es una pequeña ejercicio que les quería pues como sugerir en la medida de las posibilidades, y es eso, buscar una parábola, la que quieran, y hagan el ejercicio de contársela a alguien, de pronto que no la conozca, así como en chismecito, como imagínate que es que me vi una parábola en la que un día Jesús no, y les dijo de tal manera que vos no te imaginas, que generalmente eso, insisto, a los seres humanos todos somos cuenteros, todos. Es muy importante entender eso. Cuando uno llega al colegio, imagínate, no, que es que la profe, que le pasó esto. Cuando uno llega a la oficina, por ejemplo, le cuenta a la pareja, no, en la oficina pasó esto, y se dieron cuenta, casi echaron a fulanito de tal, no, hicimos una embarrada, no, perdimos tanta plata. Todos, con gestos, exageramos, contamos más, contamos menos, cuando contamos temas de viajes, cuando contamos cosas malucas, cuando contamos cosas a veces muy buenas que nos emocionamos, o cuando por el contrario lloramos. O sea, todos tenemos esa capacidad narrativa, y todos, y de hecho es muy teso con el tema del chisme, porque el chisme se rota y rota y rota y rota, porque no es, sientes de que, ¿por qué no rota, por ejemplo, el conocimiento en cálculo diferencial, por ejemplo, que yo lo vi cuando estudié mecatrónica? Porque uno generalmente lo aprende porque le toca y eso, pero entonces si usted por el contrario de historia, usted cuenta la historia del florero de Llorente como si fuera un chisme, no, y es que imagínese, el florero estaba allá, y ese señor no lo quería prestar, usted imagina, y eso aprovecharon eso para armar una revolución, una cosa más impresionante de este mundo, conversadito, coloquial, de manera en el cual al otro estoy casi seguro que les va a quedar. De hecho, pueden hacer el ejercicio de contarlo así en chisme y después decirle, oíste, contame vos como que me entendiste. Y seguramente, estoy casi seguro que el otro va a retribuir eso y le va a contar, no, si es que eso fue que esto y aquello pasó. Listo. Yo creo que vamos cerrando, vamos a contar un último cuento para cerrar y ya mira, bueno, si hay preguntas o cosas así. Importante, busquen la forma de mantenerse hidrataditos con agua, pues obviamente pues la boca se va secando. Me gusta mucho, de hecho lo cuento bastante, porque me parece muy interesante. Bueno, espero realmente lo disfruten. Muchísimas gracias por haberme prestado sus oídos, por la disposición, por estar ahí, por esta labor tan bonita que hacen de la catequesis. Realmente es muy importante que hayan personas con vocación y con ganas de seguir enseñándonos de Dios. En una emisora de la ciudad estaba sonando la programación habitual. Hay gente que llamaba a pedir canciones, otros llamaban a participar por boletas, otros inclusive se atrevían a contar sus infidencias. Ay, es que mi esposo me engañó con la vecina, ese tipo de cosas que pasan en las emisoras de radio a veces. Y estaba sonando la programación habitual y en cualquier momento llamó una señora. La señora dijo que ella no quería pedir canciones, que mucho menos contar sus infidencias con su pareja, que no tenía de hecho, que lo que pasaba era que literal se estaba muriendo de hambre con sus hijos.
que si había una persona o alguien de buen corazón que estuviera escuchando, que le pudiese regalar algo para ella comer y para sus hijos, que seguramente Dios se lo iba a pagar. En otro lugar de la ciudad, por casualidad, un satánico escuchó esto. Digo por casualidad porque como queda un satánico escuchando Olímpica Estéreo, eso definitivamente no cuadra, va en contravía. Y el satánico se dijo para sí mismo, mí mismo, yo le voy a demostrar a esa señora que Dios no existe. Y que si existe, el diablo es mucho más poderoso que él. Así que llamó uno de sus súbditos, le dio una muy buena cantidad de dinero y le dijo, vea hermano, va a ir donde esa señora. No, primero va a ir al supermercado. Le va a comprar el mercado más grande y de las mejores marcas y se lo va a llevar a la señora. Cuando ella le pregunte que quién le mandó ese mercado, usted simplemente le va a mirar fijamente a los ojos y le va a decir que el diablo le envió todo eso. El súbdito, muy obediente, fue Éxito, Carrefour, toda la cosa, llenó 4, 5, 6, 7 carritos de comida de las mejores marcas que existían, tomó un taxi y fue a la casa de la señora. La señora abrió la puerta y cuando vio esa cantidad de bolsas no preguntó absolutamente nada y empezó a entrar bolsas y entre bolsas y entre bolsas y entre bolsas y esos niños también entre bolsas y entre bolsas y entre bolsas y entre bolsas, mientras el hombre vestido de negro, de hecho así un poco pintado, así un poco como lúgubre, miraba a la señora fijamente y esperaba. La señora entraba bolsas y entraba bolsas y entraba bolsas y cuando terminó cogió la puerta y simplemente dijo, mijo, muchísimas gracias. El hombre la detuvo y le dijo, espere señora, espere un momento, tranquila. A usted es que de casualidad no le interesa saber quién le mandó todo esto, ¿qué? La señora se sonrió un poco y dijo, no, mijo, no importa. Lo que pasa es que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. De nuevo, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Padre, no sé si hay preguntas, si hay comentarios, si hay cosas como por resolver. Sí, indudablemente, Sergio, muchísimas gracias de verdad por tu participación y por tu presentación en esta mañana. Más que Nancy también tiene algunas cosas. Yo simplemente leí una pregunta que nos formularon y es, si no entendí mal, dice así, si yo tengo un cuento con imágenes, ¿cómo contar el cuento? Y aunque yo no vaya a mostrar las imágenes, a mí se me ocurrió una respuesta, pero ustedes te la largo a vos y si no, yo también ahí meto la cucharada a ver cómo se me ocurrió a mí pensar que podría ser. Tengo un libro de cuentos, tienen imágenes. ¿Cómo contar el cuento sin necesidad de mostrar las imágenes? Bueno, de hecho es muy lo mismo. Voy leyendo y la imagen la narro. Entonces, por ejemplo, el libro de Caperucita Roja, ¿cierto? Yo estoy leyendo el cuento. Y entonces, Caperucita, luego de que la mamá le dijo que fueran de la abuela, salió y empezó por el bosque. Entonces hay una imagen de Caperucita cogiendo un camino para el bosque. ¿Yo qué digo? Ahí hay una imagen y está Caperucita. Caperucita va por un bosque como lúgubre, un bosque lleno de pinos o de qué árboles hay por su casa. Puede ser, por ejemplo, como esos guayacanes que hay por su casa. De hecho, había un mango lleno de mangos. O sea, puedo aprovechar, de hecho, esa falta de la imagen para reforzar el cuento en el otro. El cuento finalmente se genera es en la cabeza de cada uno, ¿cierto? Exacto. Lo que yo cuento no es lo mismo que cada uno de ustedes va a entender, ¿cierto? Cada uno se genera una imagen. Entonces, ¿yo qué hago cuando tengo una imagen acá que se la quiero plasmar a usted? Algo que sea, de hecho, más fuerte para usted. Se la contextualizo. Y Caperucita salió del bosque de allí, que queda cerquita al jardín botánico, ese barrio que se llama el bosque, salió Caperucita caminando por la casa de la abuela, por ejemplo, pudiera ser así. Muy bien. Qué rico, de verdad, Sergio, que nos estás animando con eso y que nos ha respuesto a eso, ¿cierto, padre? El hecho de que nos dé ya, miren, cuando uno trabaja con imágenes, es lo que has dicho tú, Sergio, la imagen se vuelve representación y palabra, la imagen se gestualiza, la imagen se vuelve vida a través de lo que contamos. También quiero agradecerle, padre, en estas palabras
que a este niño Sergio que nos tiene pues muy motivados y nos dejó como encantados con ese rostro flor de piel, y creo que todos estamos como con ganas de empezar ya nuestras catequesis, a ver cómo vamos a poner entonces como en forma lo que hemos aprendido. Cositas para tener en cuenta. Recordemos que lo que enseñamos lo contamos entre los hermanos, que se habla con naturalidad, que hay que conversar. O sea, que todo esto del cuento, de la narrativa, es conversadito. Que esa manera de charla, vamos charlando, vamos conversando, de tú a tú. Que hay que conseguir la empatía. Si consigues la empatía, consigues quien te escuche. Si consigues atraer con tu rostro, con tus gestos, con tu manera de hablar, vas a conseguir entonces a quien enseñar. Y que todo eso hay que interiorizarlo. También unos punticos claves. Hay que buscar nuevas maneras de narrar o contar. Primero, recordemos la gestualización, importantísimo en la narrativa. Recordemos las pausas activas para volver a conectar la atención. Que no existe una cuarta pared cuando estamos contando. Y que según a quien se le encuentre, se va a interpretar la historia. Entonces, miremos que son puntos muy claves y que nos van a tener a nosotros como en tónica de atención. Hay que saber lo que pedimos, y lo que pedimos enseñamos a pedir. Es la nueva vida que volvía a la habitación. Espero entonces haberte como cogido un poquito de tus palabras y que realmente se hayan quedado en nuestra vida. Ya nos están pidiendo cómo hacer para poder entonces, gente tan mayor, poder narrar, poder contar. La juventud está en el corazón y en la mente. La juventud y el ánimo, la vocación te va a hacer que seamos herramientas nuevas para seguir narrando y contando este cuento de la evangelización y de la catequesis. Sí, Sergio. De hecho, hay una cosa muy interesante ahí que tiene que ver con que culturalmente, históricamente, los abuelos han sido los que han transmitido siempre esas historias, siempre. De hecho, es una cosa que ha ido viendo, porque los nuevos abuelos de pronto no van a tener eso, pero no hay nada más bonito que sentarse a escuchar las historias de los abuelos, que lo hacen pues coloquialmente, que te cuentan, que se ríen, que traen, te invitan a vivir eso que ya vivieron hace mucho tiempo. Pasa lo mismo, entiendo que aquí hay personas de pronto de mayor edad que se llenen de esas mismas herramientas, que vean a estos chicos, a estos niños como si fueran sus nietos y que les cuenten esas vivencias, esas experiencias, esa forma de sentir a Dios que seguramente se va a transmitir de muy buena manera. Muy bien. También ya como volvemos nosotros a lo que decimos, la narrativa, recuerden que la narrativa está en el lenguaje también corporal. Yo quisiera, Nancy, Sergio y hermanos catequistas, compartir un poquitico. Hay unas cosas. Escuchando a Sergio, pues aparecieron unas ideas que yo quisiera como volverles a insistir. Hace poquito me leí un libro de historia de un judío, un historiador muy interesante, y me gustó mucho porque Sergio, contando ahí algo, me hizo recordar lo que decía este historiador. Él dice que lo que nos movió a nosotros a darle fuerza como especie a la comunicación, lo que dinamizó fue el chisme. Ese historiador judío dice que casi que lo que nos pone a hablar es la necesidad de contarle a otro las historias, lo que le pasó al otro, las anécdotas. Entonces me daba mucha risa porque cuando yo leía a ese autor, yo decía, o sea, pues que si no fuéramos chismosos seríamos casi que mudos, pero miren que es realidad. Inclusive analicémoslo. ¿Cuántos programas en la televisión nacional son dedicados a la farándula y al chisme? Fíjese nomás los sábados y los domingos. O sea, eso vende. Y indudablemente, pues ustedes y yo recordamos al Papa Francisco que con tanta insistencia dice hay que poner cuidado al chisme. Pero acá cuando nosotros hablamos del chisme, no es el chisme que hace daño, sino la necesidad de narrar y contarle a los otros las historias. Entonces, indudablemente, en esa tónica de chisme, como en esa categoría lingüística del chisme, es que yo cuento las cosas y le pongo pues la narrativa que termina enganchando. Entonces me hiciste recordar eso, Sergio.
También cuando vi que María Rosalba, mire, ahí ya te aprendí, María Rosalba Álvarez dijo una cosa que siempre es muy participativa, María Rosalba, un saludo especial a ella y a todos los que participan. Cris Vázquez también aporta mucho. Bueno, entonces María Rosalba preguntó, ¿tradición o transmisión? Entonces me acordé de la Dei Verbum y cómo el directorio de 1997 de catequesis y el nuevo directorio comienzan por el tema de la tradición y la transmisión, porque tradición es el ejercicio que hace la Iglesia de transmitir con fidelidad el mensaje de Dios. Entonces recuerden que lo que nosotros comunicamos en la evangelización no es nuestro mensaje, sino el mensaje que Dios nos ha revelado. Entonces, claro, la transmisión, digamos, en el contexto, digamos, eclesial, es tradición. Nosotros transmitimos con fidelidad la enseñanza o lo que Dios nos ha revelado. En el vestuario, se me vino a la memoria que he sido testigo de que algunos catequistas para los encuentros están usando atuendos. Claro, digamos, ya no podemos llevar carteleras, aunque yo sé que algunos ponen su cartelerita atrás y todo eso, pero entonces he visto, por ejemplo, yo vi que a Sergio hoy usó su sombrerito, detrás bambalinas yo vi a Sergio haciendo los ejercicios de garganta y faciales, entonces vi que se puso su sombrerito para que también fuera algo de la escenografía, digamos. ¿Cómo nosotros ambientamos? Fíjense, por ejemplo, en este momento, voy a poner también a Santiago en escena y reparen, les voy a hacer una descripción no solo del vestuario, sino del ambiente. Ejemplo, el burro por delante, entonces detrás del burro pues está el santo patrono y una velita, se dispuso una escenografía. Ajá. Santiago se hizo detrás de un cuadro religioso. Nancy también ambientado detrás, tiene una escena de la familia que recuerdo que nos la dieron en las PAC y otro elemento decorador. Bueno, y Sergio pues eligió vestuario negro y un fondo blanco para que la atención se fijara en él y no se distrajeran en otras cosas. Entonces miren cómo hay una intencionalidad en cada cosa, cómo nosotros creativamente como catequistas, pues entonces si vamos a preparar, tenemos que cuidar eso. Y uno a veces piensa que no vea. Esta semana, como estamos en el mes y en la semana de la catequesis, resultó que yo me conecté a una transmisión en vivo por la noche de una delegación de catequesis de otro país. Y entonces una de las catequistas se conectó al Zoom y estaba, curiosamente, en la sala de su casa. Pues ella estaba acá toda sentadita, pero al lado de ella había un sofá. Y la hija se ve que había acabado de llegar, se tiró al sofá y se puso con el celular así. Pues yo no miraba a la mamá que estaba hablando, sino que a mí me distrajo la niña, como estaba ahí toda relajada, toda tranquila, con su WhatsApp tirada en el sofá, pero se volvió un elemento distractor. Entonces nosotros tenemos que cuidar también los elementos distractores. Yo que pesar, hice el análisis, vea, a mí me está entreteniendo más ver si que la muchachita está desentendida de lo que está hablando su mamá, y la mamá, pues, a lo mejor lo que me está pasando a mí está pasando a otra gente. Claro que sí. Ese ejercicio mientras Sergio lo estaba explicando, vi que Nancy lo hizo, pero es verdad. Hay una historia en la antigüedad de un gran orador que era gago y corrigió su condición de dificultades de lengua para comunicarse haciendo ejercicios, no Sergio ni no muchachos con un lapicero, porque no tenían lapiceros en ese país, sino que se echaba piedras en la boca y se obligaba a hablar bien y a tratar de pronunciar bien. Eso también es muy importante, muchachos. O sea, esto tiene sus mañas, tiene sus tips, pero mire que hoy todo lo que nos ha dicho Sergio nos ha ayudado muchísimo. También leí que alguien escribió el Espíritu Santo, y ahí mismo se me vino a mí en Evangelii Nunciandi al Papa Pablo VI, que decía, por allá por los numerales 75, si no estoy mal, el gran protagonista de la catequesis es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo.
Bueno, me gustó mucho también porque Sergio ha hablado hoy de que esto que él nos ha enseñado y nos ha compartido hoy sirve tanto para una clase como para una catequesis. Él dijo, cuando den clases o cuando den catequesis, probablemente en las catequesis, pues en las catequesis hay un elemento pedagógico, es una escuela de vida cristiana. Nosotros estamos insistiendo mucho en esto de que poco a poco tenemos que ir ampliando el horizonte, pero estos elementos pedagógicos le sirven a un profesor, a un catequista, a un perito. Estos días estábamos estudiando nosotros ahí en catequesis la enseñanza, lo distinto que es la enseñanza, el aprendizaje y la iniciación. Estos serán temas que también vamos a compartir con ustedes en los talleres de formación de catequistas. Y cómo nosotros, indudablemente, aunque vivimos de la pedagogía y de la clase y que tenemos mucha proximidad todavía con lo pedagógico, de hecho, cómo se presentan ustedes, profes, y cómo nos tratan los niños, profe. O sea, sin embargo, todos sabemos que que la catequesis es mucho más que una mera transmisión. Como decía Sergio, no se trata solo de transmitir contenidos, porque si es solo contenido para aprender, gano el examen y se me olvida, sino que empleando todo lo narrativo podemos hacer que esto no solo informe, sino que forme. O sea que de verdad, Sergio, que desde tu experiencia de narrador, yo creo que nos has transmitido muchas cosas, nos has enseñado, has empleado una gran variedad de cuentos, ya cada uno tiene que contextualizar. Claro, si yo hago una catequesis, mis cuentos tienen que elegirse según la temática. Si yo voy a trabajar con docente, cada uno elige el cuento acorde. Hoy Sergio nos hizo como 3 cuentos totalmente distintos, pero para que nos permitiera ver como las posibilidades narrativas. Una experiencia hermosa en el primero, el de los pollitos, bueno, el primero de los locos, que fue genial, y uno podría decir, pero este primero está contando algo que no tiene nada que ver con Dios, pero es que ustedes no piensen que esto indudablemente de la narrativa es una herramienta que tenemos que poner al servicio de nuestro interés, que es el anuncio del Evangelio, pero que no es solo ni es exclusividad de la catequesis y la evangelización. Entonces yo creo, muchachos, pues que hemos tenido hoy un encuentro maravilloso, del que podemos coger mucho para aprender. No vayan a echar en saco roto esa actividad final que les propuso Sergio. Como yo sé que ustedes se van encontrando, entonces traten de verdad de hacer el ejercicio, o inclusive en sus casas, elijan una parábola y cuéntensela a alguien de su casa, pero narrativamente. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero si vamos implementando, de seguro que la calidad de nuestros encuentros catequéticos a través de estos medios, que algunas veces nos cuesta tanto hablarle a alguien, porque no sabemos, como dijo Sergio, si aquí están oyéndonos o no, si nos están viendo o no, pues detrás a base de ejercicio le quita uno el miedo a la cámara y se hace uno consciente de que en verdad al otro lado sí están las personas. Sergio, de verdad que muchas gracias por este encuentro. Muy bien, muchas gracias. Que vea que nos han traído como grandes bondades. Vamos a tener entonces en nuestra mente de darle las gracias a Sergio, que nos permitió pues conocer todo lo que nos trajo y nos recibió con ese rostro tan agradable, y como quien dice, qué rico, nos prestaste cercanía y nos diste tu conocimiento. A terminar, entonces, nuestro rostro comunica, nuestro rostro transmite, nuestro rostro refuerza lo que queremos decir. Catequista soy, nada temo, porque el Señor está conmigo. Ese gran lema está precisamente dándonos a nosotros todas las herramientas necesarias. El Señor no te deja solo. El Señor está con nosotros y nos da todos los medios para poder seguir evangelizando en su nombre.